El baúl cerrado de la iglesia tenía papeles que explicaron la historia de mi familia. Sofía Mendoza nunca imaginó que limpiar el sótano de la iglesia de San Juan Bautista en la colonia Roma Norte cambiaría por completo todo lo que creía saber sobre su familia. Era un sábado por la mañana de marzo, cuando el padre Gerardo le pidió ayuda para organizar las donaciones acumuladas durante décadas en aquel espacio húmedo y olvidado. Entre cajas de ropa vieja, imágenes religiosas descoloridas y muebles antiguos, sus manos tropezaron con un baúl de madera oscura, pesado, con iniciales grabadas en la tapa que le cortaron la respiración. RML, 1952. Esas eran las iniciales de su bisabuelo, Rodrigo Mendoza Luna, un hombre del que apenas sabía tres cosas: que había sido comerciante, que murió joven y que nadie en su familia hablaba mucho de él. El baúl estaba cerrado con un candado oxidado que cedió con facilidad cuando Sofía aplicó presión con un desarmador. Al abrirlo, el olor a papel viejo y humedad la golpeó, pero lo que encontró dentro la dejó paralizada. Docenas de cartas atadas con listones desteñidos, fotografías en blanco y negro, documentos oficiales con sellos desconocidos y un cuaderno de contabilidad forrado en piel que parecía contener algo más que números. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Sofía sacó el baúl del sótano con la ayuda del padre Gerardo, quien al ver las iniciales simplemente asintió y le dijo que era mejor que se lo llevara a casa, que algunos misterios familiares necesitaban luz después de tanto tiempo en la oscuridad. Esa tarde, en su pequeño departamento de la Condesa, Sofía extendió todo el contenido del baúl sobre la mesa del comedor. Había 37 cartas en total, algunas dirigidas a su bisabuelo Rodrigo, otras escritas por él, pero nunca enviadas. Las fotografías mostraban a un hombre de rostro serio, elegantemente vestido, siempre solo o acompañado de otros hombres en lo que parecían reuniones formales. Pero fue el cuaderno lo que más intrigó a Sofía. Las primeras páginas contenían columnas de números, nombres de productos, fechas de entrega, todo lo que uno esperaría de un libro de contabilidad comercial. Sin embargo, a partir de la página 42, la escritura cambiaba. Ya no eran números, sino párrafos enteros, escritos con letra apretada, como si su bisabuelo hubiera decidido convertir aquel cuaderno en un diario secreto. «Hoy tomé la decisión más difícil de mi vida», decía la primera entrada, fechada el 15 de agosto de 1952. «Nadie puede saber la verdad. Ni Carmen, ni los niños, ni mucho menos mi padre. Lo que hice salvará a muchos, pero me condenará para siempre ante los ojos de mi familia. Que Dios me perdone por el silencio que llevaré a la tumba». Sofía sintió cómo se le erizaba la piel. Su bisabuelo había muerto en 1953, apenas un año después de escribir aquellas palabras. Toda su vida le habían dicho que había sido un hombre honorable, un comerciante respetado que había construido un negocio exitoso de telas importadas. Pero aquellas palabras hablaban de decisiones difíciles, de secretos, de condena. Buscó entre las cartas hasta encontrar una fechada apenas 2 semanas después de aquella entrada del diario. El sobre estaba dirigido a Rodrigo Mendoza Luna, pero el remitente no tenía nombre, solo una dirección en la colonia Doctores. La carta estaba escrita con caligrafía femenina, temblorosa, urgente. «Rodrigo, no puedes abandonarnos ahora. Los niños preguntan por ti cada día. María Elena está enferma y necesita un médico. No entiendo por qué dejaste de venir, por qué dejaste de enviar el dinero. Te lo suplico, aunque sea por ellos. Regresa. No me importa que no podamos estar juntos como antes, pero ellos te necesitan. Son tus hijos también.
Sofía leyó la carta 3 veces sin poder procesar lo que decía. ¿Otros hijos? ¿Una familia secreta? Revisó el sobre nuevamente, memorizó la dirección. Luego buscó entre los documentos oficiales hasta encontrar lo que confirmaba sus peores sospechas. Un certificado de nacimiento de 1948, registrado en la colonia Doctores, de un niño llamado Roberto Mendoza Fuentes. La madre, Elena Fuentes Ramírez. El padre, Rodrigo Mendoza Luna. Durante los siguientes 3 días, Sofía no pudo pensar en otra cosa. Trabajaba como diseñadora gráfica desde casa, pero su mente vagaba constantemente hacia aquel baúl, hacia aquellas cartas, hacia la revelación de que su bisabuelo había tenido una doble vida. Las matemáticas eran simples. En 1948, cuando nació Roberto, su bisabuelo ya llevaba 10 años casado con su bisabuela Carmen, ya tenía 2 hijos con ella, uno de ellos su abuelo Ernesto, nacido en 1942. Sofía intentó recordar todo lo que sabía sobre su bisabuelo Rodrigo. Su madre le había contado que era un hombre austero, muy católico, que iba a misa cada domingo sin falta, que nunca faltó a su palabra en los negocios. Su abuelo Ernesto, ya fallecido desde hacía 5 años, había hablado poco de su padre. Solo mencionaba que había sido estricto pero justo, que los había educado con mano firme y valores sólidos. Nadie, absolutamente nadie, había mencionado jamás la posibilidad de otra familia, de otros hijos. Sofía decidió que necesitaba más información antes de confrontar a su propia familia con aquello. Tomó la dirección de la carta y la buscó en Google Maps. Calle Doctor Jiménez número 47, Colonia Doctores. El edificio todavía existía. El siguiente sábado por la mañana, Sofía tomó el metro hasta la estación Doctores y caminó las 4 cuadras hasta el número 47 de la calle Doctor Jiménez. El edificio era viejo, de principios del siglo XX, de 3 pisos, con fachada de cantera deteriorada y balcones de hierro forjado oxidado. En la entrada había 6 timbres sin nombres, solo números de departamento. Sofía no sabía qué hacer. No podía simplemente tocar todas las puertas preguntando por una familia que había vivido allí 70 años atrás. Decidió preguntar en la tienda de abarrotes de la esquina, un local pequeño, atendido por un señor de unos 70 años, que parecía llevar toda la vida en el barrio. «Disculpe», dijo Sofía con su mejor sonrisa. «Estoy buscando información sobre una familia que vivió en el edificio de la esquina en los años 50, los Fuentes. ¿Por casualidad usted o su familia conocieron a alguien con ese apellido?» El señor la miró con curiosidad, se rascó la barbilla llena de canas y finalmente asintió. «Fuentes hubo varios en esta colonia. ¿Tiene nombres?» «Elena Fuentes Ramírez. Tenía un hijo llamado Roberto, nacido en 1948. El rostro del hombre cambió, como si un recuerdo enterrado hubiera emergido súbitamente. Elena Fuentes. Claro que la recuerdo. Mi madre era amiga suya. Vivían en el departamento 3 del edificio S. Era una mujer muy guapa, muy elegante, pero triste. Siempre parecía triste. Y sí, tenía varios hijos, no solo Roberto». Sofía sintió cómo el corazón se le aceleraba. ¿Sabe qué pasó con ella, con sus hijos? El señor negó con la cabeza lentamente. «Elena murió joven, de tuberculosis. Creo que fue en el 53 o 54. Los niños se fueron con unos tíos a Guadalajara. Nunca más supe de ellos. Pero mi madre siempre decía que esa familia había tenido una historia muy triste, que el papá de los niños los había abandonado después de prometerles el mundo entero. Decía que Elena nunca se recuperó de esa traición». Sofía agradeció la información y caminó de regreso al edificio, ahora sabiendo que debía buscar el departamento 3. La puerta del edificio estaba abierta y subió las escaleras hasta el primer piso.
El departamento 3 tenía una puerta de madera vieja, pintada de azul. Tocó, sin mucha esperanza de encontrar algo, pero una mujer de unos 45 años abrió, mirándola con recelo. Sofía se disculpó, explicó que estaba investigando la historia de su familia y que necesitaba información sobre las personas que habían vivido en ese departamento en los años 50. La mujer, cuyo nombre era Patricia, se ablandó un poco al escuchar la historia. «Yo vivo aquí desde hace 10 años», dijo, «pero la señora que me rentó el departamento sí vivía aquí desde niña. Se llama Guadalupe Ochoa, tiene como 80 años. Vive ahora en una casa de retiro en Coyoacán. Ella seguro puede contarle más». Sofía consiguió la dirección de la casa de retiro y 2 días después estaba sentada en un jardín soleado frente a Guadalupe Ochoa, una mujer pequeña, de piel arrugada, pero ojos brillantes y mente clara. Cuando Sofía mencionó a Elena Fuentes, los ojos de Guadalupe se llenaron de lágrimas. Elenita. ¡Ay, Dios mío! Hacía décadas que no escuchaba ese nombre. Era mi vecina, mi amiga, una mujer hermosa, de esas que cuando entraba a un cuarto todos volteaban a verla. Pero tenía una tristeza que le carcomía el alma. Guadalupe aceptó contarle todo lo que recordaba. Elena Fuentes había llegado al edificio en 1947, embarazada, sola, pero con suficiente dinero para pagar varios meses de renta por adelantado. Decía que el padre de su bebé era un comerciante importante que la amaba, pero no podía estar con ella porque ya estaba casado. Durante los primeros años, todo pareció ir bien. Rodrigo visitaba a Elena cada semana. Traía dinero, regalos para Roberto, le pagaba todo lo que necesitaba. En 1950 nació una segunda hija, María Elena, y en 1952 un tercer hijo, Carlos. Rodrigo seguía cumpliendo con sus visitas, con el dinero, con las promesas de que algún día encontrarían la manera de estar juntos. Pero en agosto de 1952 todo cambió. Rodrigo llegó una tarde, tuvo una conversación larga y tensa con Elena y se fue. Nunca más volvió, nunca más mandó dinero. Elena intentó contactarlo de todas las formas posibles, pero él la ignoraba. Escribió cartas que nunca recibieron respuesta. Fue hasta su negocio de telas y los empleados le dijeron que el señor Mendoza no podía recibirla. Guadalupe recordaba las noches en que escuchaba a Elena llorar a través de las paredes delgadas del edificio. «¿Qué pasó después?», preguntó Sofía, con la garganta apretada por la emoción. Guadalupe suspiró profundamente. Elena tuvo que vender todo lo que tenía. Las joyas que Rodrigo le había regalado, los muebles buenos, hasta la ropa fina. Consiguió trabajo cosiendo en una fábrica textil, pero no era suficiente para mantener a 3 niños. Enfermó de tuberculosis por las malas condiciones de trabajo y la mala alimentación. Murió en marzo de 1953 en el Hospital General, completamente sola. Los niños, pobrecitos, se los llevaron unos tíos maternos a Guadalajara. Nunca más supe de ellos. Sofía sacó el cuaderno de contabilidad de su bolsa y lo abrió en la entrada del 15 de agosto de 1952. «¿Le puedo leer algo?», preguntó. Guadalupe asintió. Sofía leyó en voz alta. «Hoy tomé la decisión más difícil de mi vida. Nadie puede saber la verdad. Ni Carmen, ni los niños, ni mucho menos mi padre. Lo que hice salvará a muchos, pero me condenará para siempre ante los ojos de mi familia. Que Dios me perdone por el silencio que llevaré a la tumba». Guadalupe frunció el ceño, confundida. «No entiendo. ¿Qué decisión tomó que fue tan importante? ¿Qué fue lo que salvó a muchos?». Sofía tampoco lo sabía, pero estaba determinada a descubrirlo. De regreso en su departamento, Sofía se sumergió en el diario de su bisabuelo. Las entradas eran esporádicas. A veces pasaban semanas entre una y otra, pero todas giraban alrededor de la misma agonía. Una decisión que lo atormentaba,
un secreto que no podía compartir, un sacrificio que nadie apreciaría nunca. En una entrada de septiembre de 1952 escribía: «Elena me maldice, y tiene razón. Los niños sufrirán por mi culpa». Pero si hubiera continuado ayudándola, mi padre habría descubierto todo, y entonces no solo Elena y sus hijos habrían quedado en la calle, sino también Carmen y mis hijos legítimos. El negocio habría colapsado. Las 20 familias que dependen de mí para comer habrían quedado sin trabajo. No puedo explicarle esto a Elena porque involucraría nombres que no puedo mencionar. Cargo con el peso de pasar a la historia como un hombre que abandonó a sus hijos, y quizás eso es lo que merezco. Sofía leyó aquellas palabras una y otra vez. Su bisabuelo mencionaba a su padre, al abuelo de Sofía que ella nunca conoció, un hombre llamado Esteban Mendoza, del que su familia solo hablaba con respeto y cierto temor. Había sido dueño de varias propiedades en el centro de la Ciudad de México, un hombre de negocios duro, intransigente, muy religioso. Sofía recordó que su madre una vez mencionó que Esteban había sido miembro importante de alguna organización católica conservadora en los años 40 y 50. Siguió leyendo el diario. En octubre de 1952, Rodrigo escribió: «Hoy vi a Roberto desde lejos. Caminaba de la mano de Elena por el mercado de la Merced. El niño ha crecido tanto, tiene mis ojos, mi forma de caminar. Quise acercarme, abrazarlo, decirle que no los he olvidado, pero no puedo arriesgarme a que alguien me vea. Mi padre tiene espías en todas partes. Desde que descubrió lo de Elena, me vigila constantemente. Me obligó a elegir. O renunciaba completamente a ella y a los niños, o perdía todo, el negocio, mi lugar en la familia, mi nombre. Me dijo que antes prefería verme muerto que deshonrar el apellido Mendoza con una relación adúltera pública. Tuve que prometerle que cortaría todo contacto, que nunca más les daría un peso, que dejaría que se las arreglaran solas. A cambio, él no destruiría el negocio que tanto me costó construir, no arruinaría a las familias de mis empleados. ¿Qué clase de padre obliga a su hijo a elegir entre sus propios hijos? ¿Qué clase de hombre soy yo que acepté ese chantaje? Sofía sintió una mezcla de rabia y tristeza. Su bisabuelo no había sido un simple hombre cruel que abandonó a su amante y sus hijos. Había sido obligado, chantajeado por su propio padre, pero aún así había elegido. Había elegido su negocio, su reputación, su familia legítima, sobre Elena y sus 3 hijos. ¿Era eso justificable? ¿Era comprensible? Sofía no lo sabía. Continuó leyendo. En noviembre de 1952, encontré la manera de ayudarlos sin que mi padre lo sepa. He creado una cuenta bancaria a nombre de un empleado de confianza, Pedro Salazar. Cada mes deposito allí el equivalente a lo que les daba a Elena. Pedro tiene instrucciones de llevarle el dinero en efectivo sin decirle de dónde viene. Le dirá que es una ayuda de la parroquia, de una benefactora anónima, cualquier cosa menos la verdad. Es lo único que puedo hacer». Sofía sintió un rayo de esperanza. Al menos su bisabuelo había intentado ayudar en secreto. Buscó entre los papeles del baúl hasta encontrar varios recibos bancarios a nombre de Pedro Salazar. Los depósitos habían comenzado en noviembre de 1952 y habían continuado hasta febrero de 1953. Luego, nada. Rodrigo Mendoza había muerto en marzo de 1953, apenas unas semanas después del último depósito. Sofía se preguntó si Elena alguna vez recibió ese dinero, si alguna vez supo que venía de Rodrigo. Tenía que encontrar a Pedro Salazar o a sus descendientes. Después de días de búsqueda en registros públicos, redes sociales y directorios antiguos, Sofía finalmente encontró a la nieta de Pedro Salazar, una mujer de 50 años llamada Beatriz, que vivía en Tlalpan.
Cuando Sofía le explicó por teléfono lo que estaba investigando, Beatriz se quedó en silencio por un largo momento. Mi abuelo nunca habló de eso, dijo finalmente, pero tengo todos sus documentos personales guardados. Puedo revisar si hay algo sobre Rodrigo Mendoza. 2 días después, Beatriz llamó a Sofía con noticias. Había encontrado un sobre viejo con el nombre de Rodrigo Mendoza y la leyenda «No abrir hasta después de mi muerte». Dentro del sobre había una carta escrita por Pedro Salazar poco antes de morir en 1989, explicándolo todo. Sofía fue inmediatamente a casa de Beatriz a leer aquella carta. La carta de Pedro Salazar era devastadora en su honestidad. Explicaba cómo Rodrigo le había confiado el secreto de Elena y los niños, cómo le había pedido que llevara el dinero sin revelar la fuente. Pedro aceptó, movido por la lealtad y la compasión. Durante 4 meses, de noviembre de 1952 a febrero de 1953, Pedro fue religiosamente cada mes a la colonia Doctores. Tocó la puerta del departamento 3 y le entregó a Elena un sobre con dinero diciéndole que venía de una benefactora anónima de la parroquia de San Juan Bautista. Elena, desesperada y sin opciones, aceptó el dinero con gratitud y sin hacer demasiadas preguntas. Pero en marzo de 1953, Rodrigo murió repentinamente de un infarto. Tenía apenas 42 años. Su muerte fue tan súbita que no tuvo tiempo de organizar nada para asegurar que Elena siguiera recibiendo ayuda. Los depósitos cesaron. Pedro, que era solo un empleado sin autoridad sobre las finanzas del negocio, no pudo continuar con las entregas. Elena quedó completamente desamparada nuevamente. Pedro escribía en su carta que nunca había podido perdonarse por no haber hecho más, por no haberle contado la verdad a la familia Mendoza después de la muerte de Rodrigo. Pero había prometido guardar el secreto, y los hombres de su generación tomaban esas promesas muy en serio. Terminaba la carta diciendo: «Si alguien de la familia Mendoza lee esto algún día, sepan que Rodrigo amaba a esos niños tanto como a sus hijos legítimos. Su pecado no fue falta de amor, sino exceso de miedo. Miedo a su padre, miedo a la sociedad, miedo a perderlo todo. No fue un mal hombre, fue un hombre atrapado en circunstancias imposibles que tomó decisiones imperfectas tratando de proteger a todos». Sofía lloró al leer aquellas palabras. Lloró por su bisabuelo, atrapado entre el amor y el deber, entre sus hijos y su padre. Lloró por Elena, abandonada y traicionada, muriendo joven y desesperada. Lloró por Roberto, María Elena y Carlos, huérfanos que crecieron sin conocer la verdad sobre su padre. Pero todavía faltaba algo. Sofía necesitaba encontrar a los hijos de Elena, sus medios tíos abuelos, si es que todavía vivían. Necesitaba saber qué había sido de ellos, cómo habían vivido después de perder a su madre. Necesitaba, de alguna manera, cerrar ese círculo de dolor y silencio. A través de registros civiles de Guadalajara, Sofía finalmente encontró pistas sobre el paradero de los 3 hermanos Mendoza Fuentes. Los tíos que los habían recogido en 1953 se apellidaban Fuentes Ramírez, hermanos de Elena. Habían criado a los 3 niños en una casa modesta en la colonia americana de Guadalajara. Roberto, el mayor, había estudiado contabilidad y había trabajado toda su vida en la misma empresa de textiles. María Elena se había casado joven y había tenido 5 hijos. Carlos había emigrado a Estados Unidos en los años 70 y había perdido contacto con la familia. Después de varias llamadas y mensajes, Sofía finalmente logró contactar a una de las hijas de María Elena, una mujer de 53 años llamada Teresa Gutiérrez, que vivía en Zapopan. Cuando Sofía le explicó quién era y lo que había encontrado, Teresa se quedó muda del otro lado de la línea.
Mi mamá murió hace 3 años, dijo finalmente con voz temblorosa, pero mi tío Roberto todavía vive. Tiene 77 años. Vive conmigo. Está aquí mismo. Sofía sintió que el corazón le iba a explotar. ¿Puedo hablar con él? Teresa dudó. Nunca ha querido hablar sobre su papá. Toda su vida ha cargado con el dolor de haber sido abandonado. No sé si querrá escuchar lo que tienes que decir. Sofía insistió con suavidad. Teresa, tengo cartas de él. Tengo su diario. Tengo pruebas de que nunca dejó de pensar en ustedes, de que intentó ayudarlos, de que lo obligaron a alejarse. Su mamá y sus tíos merecen saber la verdad. Después de un largo silencio, Teresa accedió a que Sofía viajara a Guadalajara. Una semana después, Sofía estaba sentada en la sala de la casa de Teresa en Zapopan, con el baúl completo frente a ella, mirando a un hombre mayor de cabello blanco, espalda encorvada, pero ojos sorprendentemente claros. Roberto Mendoza Fuentes la miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Mi sobrina me dice que encontraste cosas de mi padre», dijo con voz ronca. «Pero no entiendo qué puedes tener que cambie lo que sé de él. Era un hombre que nos abandonó. Punto. Esa es toda la historia». Sofía abrió el baúl con manos temblorosas. «Señor Roberto, lo que encontré cambia todo. Su padre no los abandonó porque no los amara. Los abandonó porque lo obligaron, porque su propio padre lo chantajeó, porque eligió entre arruinar a docenas de familias o dejarlos a ustedes sin apoyo directo. Y aún así intentó ayudarlos en secreto hasta que murió. Durante las siguientes 3 horas, Sofía le mostró todo a Roberto. Las cartas donde Rodrigo escribía sobre sus hijos, con Elena, con amor y dolor. El diario donde confesaba su agonía, su culpa, su impotencia ante el chantaje de su padre. Los recibos bancarios demostrando que había intentado seguir ayudándolos a escondidas. La carta de Pedro Salazar explicándolo todo. Roberto leyó cada documento con manos temblorosas, con lágrimas que caían sobre el papel amarillento. Cuando terminó, se quedó en silencio por un largo tiempo, respirando profundamente, procesando 70 años de dolor y resentimiento transformándose en comprensión. «Toda mi vida», dijo finalmente con voz quebrada, «toda mi vida pensé que mi padre era un monstruo, un hombre que nos usó, que usó a mi madre y luego nos tiró como basura cuando ya no le convenimos. Crecí odiándolo, jurando que nunca sería como él, que nunca abandonaría a mis hijos sin importar qué. Y ahora me dices que él también estaba atrapado, que también sufría, que también nos amaba». Sofía asintió, sin poder hablar por el nudo en su garganta. Roberto continuó. «Mi madre nunca supo esto, ¿verdad? Murió pensando que él la había traicionado, que su amor había sido mentira». «No lo sabemos con certeza», respondió Sofía suavemente, «pero por lo que sabemos, es muy probable que nunca supo que el dinero que recibió esos últimos meses venía de él, que murió sin saber que él seguía intentando cuidarlos como podía». Roberto se llevó las manos a la cara y lloró. Lloró como no había llorado en décadas, liberando 70 años de rabia, de abandono, de preguntas sin respuesta. Teresa abrazó a su tío mientras Sofía se quedaba en silencio, respetando aquel momento de duelo tardío pero necesario. Después de un rato, Roberto se calmó, se limpió las lágrimas y miró a Sofía con una expresión nueva, suavizada. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó. «¿Por qué invertiste tanto tiempo en buscar la verdad sobre personas que murieron hace décadas?». Sofía pensó en su respuesta antes de hablar. «Porque creo que todos merecemos conocer la verdad sobre nuestra historia, incluso si esa verdad es complicada, incluso si no nos da respuestas simples. Usted y sus hermanos fueron parte de mi familia, aunque nadie lo supiera.
Esos niños de las fotografías, esa mujer que amó a mi bisabuelo, merecían ser recordados, no como un secreto vergonzoso, sino como seres humanos completos, con su propia dignidad. Roberto asintió lentamente. ¿Tu familia sabe que estás aquí? ¿Que existo? Sofía negó con la cabeza. Todavía no. Quería encontrarlo primero, saber su historia completa antes de decirles nada a ellos. ¿Y qué vas a hacer ahora? Sofía respiró profundo. Voy a contarles todo. A mi madre, a mis tíos, a toda la familia. Y voy a pedirles que lo reconozcan a usted y a sus hermanos como parte de nuestra familia, porque eso es lo que son. Los siguientes meses fueron intensos y dolorosos. Sofía convocó a una reunión familiar en casa de su madre en la colonia del Valle. Asistieron su madre Patricia, sus dos tíos y varios primos. Cuando Sofía comenzó a contarles sobre el baúl, sobre Elena, sobre los 3 hijos secretos de Rodrigo, las reacciones fueron variadas. Su madre lloró, sintiendo una mezcla de traición y compasión. Su tío Javier se enojó, sintiendo que Sofía estaba manchando la memoria de su bisabuelo. Su tía Lucía permaneció en silencio, procesando. Pero cuando Sofía terminó de leer extractos del diario, cuando mostró las cartas de Pedro Salazar, cuando explicó cómo su bisabuelo había sido chantajeado y obligado a elegir, algo cambió en la sala. La rabia se transformó en tristeza. El juicio se convirtió en comprensión. No era un monstruo, dijo Patricia finalmente, limpiándose las lágrimas. Era un hombre atrapado en su época, en las expectativas de su padre, en una sociedad que no perdonaba los errores. No justifico lo que hizo, pero entiendo por qué lo hizo. Javier, todavía molesto, preguntó, ¿y qué quieres que hagamos? ¿Que reconozcamos a esas personas como familia después de 70 años? Sofía miró a su tío directamente. Sí, exactamente eso. Roberto Mendoza Fuentes es nuestro tío abuelo. Tiene 77 años y merece saber que no fue olvidado, que tiene familia más allá del dolor que vivió. Sus hermanos, aunque María Elena ya murió y Carlos está perdido, también son nuestra familia. Y sus hijos, sus nietos, son nuestros primos, aunque nunca nos hayamos conocido. El proceso no fue fácil ni rápido. Llevó varios meses de conversaciones difíciles, de emociones encontradas, de reticencias y resistencias. Pero finalmente, en diciembre de ese mismo año, la familia Mendoza de la Ciudad de México invitó formalmente a Roberto y a su familia a una comida de Navidad. Fue un encuentro extraño y emotivo. Roberto conoció a los nietos del hermano de su padre, los hijos legítimos que habían crecido con todos los privilegios que a él le fueron negados. Al principio hubo tensión, miradas incómodas, silencios largos. Pero cuando comenzaron a compartir historias, cuando comenzaron a ver las fotografías del baúl juntos, cuando Roberto mostró las pocas fotos que tenía de su madre Elena, algo mágico sucedió. Se dieron cuenta de que todos habían sido víctimas de las mismas circunstancias, de las mismas expectativas sociales crueles, del mismo silencio que había envenenado a 2 generaciones. Patricia, la madre de Sofía, abrazó a Roberto largamente. «Perdónanos por no haber sabido de ti antes», le dijo. «Perdónanos por los años perdidos». Roberto, con lágrimas en los ojos, respondió: «No hay nada que perdonar. Ustedes no sabían, nadie sabía la verdad completa». En los meses siguientes, la familia empezó a reconstruir los pedazos rotos del pasado. Sofía creó un árbol genealógico completo que incluía a ambas familias de Rodrigo. Se organizaron más encuentros, más comidas, más oportunidades de conocerse. Se compartieron fotografías, historias, recuerdos. Teresa, la sobrina de Roberto, se volvió especialmente cercana a Sofía y juntas investigaron más sobre la vida de Elena, recuperando su memoria con el respeto y el amor que merecía. Encontraron su tumba en un cementerio de la Ciudad de México, abandonada y sin mantenimiento.
Entre toda la familia reunieron dinero para restaurarla, para ponerle una lápida digna con su nombre completo y fechas, para plantar flores. El día que inauguraron la nueva lápida, toda la familia estuvo presente. Los descendientes de la familia legítima de Rodrigo y los descendientes de su familia secreta. Todos juntos, reconociendo que Elena Fuentes Ramírez había sido amada, había sido importante, había sido real. Roberto leyó un poema que había escrito para su madre, perdonándola por las cosas que no había podido controlar, agradeciéndole por el amor que sí le había dado en los pocos años que estuvieron juntos. Cuando terminó, no había un solo ojo seco entre los presentes. Sofía nunca imaginó que aquel sábado limpiando el sótano de una iglesia la llevaría a este momento. Mirando a su familia extendida, ahora más completa, más honesta, más humana, entendió algo fundamental. Los secretos familiares no protegen a nadie, solo perpetúan el dolor a través de las generaciones. La verdad, aunque sea dolorosa, aunque sea complicada, siempre es mejor que el silencio. Su bisabuelo Rodrigo había cargado con secretos que lo habían destruido por dentro, que lo habían llevado a una muerte temprana marcada por la culpa y el remordimiento. Elena había muerto sin saber que seguía siendo amada. Roberto había vivido 70 años sintiéndose abandonado y sin valor. Todo ese dolor innecesario, todo ese sufrimiento multiplicado por culpa del silencio, por culpa de las apariencias, por culpa de una sociedad que valoraba la reputación por encima de la verdad. Pero ahora, finalmente, la verdad había salido a la luz. No había cambiado el pasado, no había traído de vuelta a los muertos, pero había sanado a los vivos. Roberto ahora podía pensar en su padre con compasión en lugar de odio. La familia había aprendido que el apellido Mendoza incluía más historias, más dolor, más complejidad de lo que habían imaginado, y todos, de alguna manera, habían crecido con ese conocimiento. 6 meses después de aquel primer encuentro navideño, Sofía estaba de vuelta en la iglesia de San Juan Bautista, esta vez para devolver el baúl al padre Gerardo. Pero antes de hacerlo, había escaneado cada documento, cada carta, cada página del diario. Había creado un archivo digital completo de la historia de su bisabuelo que compartió con toda la familia. También había escrito un documento largo, una especie de memorial, contando la historia completa de Rodrigo, Elena y los dos mundos que nunca debieron estar separados. Lo llamó el baúl cerrado de la iglesia, y lo imprimió en varias copias encuadernadas que distribuyó entre los miembros de la familia. La idea era que las futuras generaciones conocieran esta historia, aprendieran de ella, entendieran que el amor real no siempre es simple, que las buenas personas a veces toman decisiones terribles y que el perdón y la comprensión son más valiosos que el juicio. El padre Gerardo, al recibir el baúl de vuelta, sonrió y le dijo: Dios tiene formas misteriosas de sacar la verdad a la luz, incluso después de 70 años. Ese baúl estuvo esperando en el sótano todo este tiempo por una razón. Estaba esperando por ti. Roberto vivió 3 años más después de reencontrarse con la familia Mendoza. Fueron 3 años de paz, de sentirse finalmente completo, de saber que su padre sí lo había amado, que su existencia no había sido un error o una vergüenza. Cuando murió en su casa de Zapopan, rodeado de sus hijos y nietos, sus últimas palabras fueron: díganle a la familia de mi papá que los perdono y díganles gracias por encontrarme. Su funeral fue en Guadalajara, pero varios miembros de la familia Mendoza de la Ciudad de México viajaron para estar presentes. Llevaron flores, compartieron abrazos con Teresa y sus hermanos, y juntos despidieron a un hombre que había esperado toda su vida para ser reconocido, para ser visto, para ser parte de algo más grande. En su testamento,
Roberto dejó una carta para Sofía. En ella escribía: «Gracias por haberme dado el regalo más grande que alguien me ha dado en mi vida, la verdad sobre mi padre. No cambió los años difíciles, no borró el dolor de mi infancia, pero me dio paz en mi vejez. Me dio la posibilidad de perdonar, de entender, de dejar ir el resentimiento que me había envenenado durante décadas. Hiciste algo extraordinario, no solo por mí, sino por toda nuestra familia. Ojalá todas las familias tuvieran alguien como tú, alguien dispuesto a enfrentar verdades incómodas por amor». Sofía guardó esa carta junto con todos los documentos del baúl. A veces, cuando se sentía abrumada por las complejidades de la vida, las sacaba y las releía. Le recordaban que la verdad vale la pena, que la familia es más que sangre, que el perdón es posible incluso después de décadas de dolor. También le recordaban que cada persona tiene una historia completa, matizada, llena de decisiones difíciles y circunstancias imposibles. Su bisabuelo Rodrigo no había sido un santo ni un monstruo. Había sido simplemente humano, atrapado entre el amor y el deber, entre sus deseos y las expectativas de otros. Había tomado decisiones que lastimaron a personas inocentes, pero también había intentado, dentro de sus limitaciones, hacer lo correcto. Elena tampoco había sido simplemente una víctima, había sido una mujer que eligió amar sabiendo que ese amor estaba destinado a causarle dolor. Había sido valiente, había sido fuerte, había protegido a sus hijos hasta su último aliento. Y Roberto, María Elena y Carlos habían sido niños inocentes atrapados en las decisiones de los adultos, pero habían sobrevivido, habían construido sus propias vidas, habían encontrado maneras de seguir adelante a pesar de todo. La historia del baúl cerrado cambió a toda la familia Mendoza. Los hizo más compasivos, más dispuestos a escuchar antes de juzgar, más conscientes de que cada persona carga con historias invisibles. También los hizo valorar más la honestidad, la comunicación abierta, la importancia de no dejar secretos que puedan envenenar a futuras generaciones. En las siguientes reuniones familiares se volvió costumbre que alguien contara historias de los antepasados, pero ahora con más honestidad, incluyendo tanto los triunfos como los fracasos, tanto los momentos de orgullo como los de vergüenza. Porque entendieron que una familia fuerte no es aquella que esconde sus imperfecciones, sino aquella que las reconoce, las comprende y aprende de ellas. El baúl del sótano de la iglesia había contenido más que cartas y fotografías. Había contenido la llave para sanar heridas de 70 años, para reunir a una familia fragmentada, para darle paz a un anciano que murió sabiendo que fue amado. Y todo había comenzado con una mujer joven dispuesta a preguntar, a investigar, a no aceptar las versiones oficiales de la historia familiar sin cuestionarlas. Años después, cuando Sofía tuvo su propia hija, le contó esta historia desde que era pequeña. No como un cuento, sino como una lección sobre la importancia de la verdad, del perdón, de la complejidad humana. Le mostró las fotografías, le leyó extractos del diario de su tatarabuelo, le explicó cómo un baúl olvidado había cambiado la vida de tantas personas. Su hija creció entendiendo que la familia es más complicada y más hermosa de lo que parece en la superficie, que todos cometemos errores, pero que siempre hay posibilidad de redención si estamos dispuestos a enfrentar la verdad y a perdonar. La iglesia de San Juan Bautista sigue en pie en la colonia Roma Norte. El padre Gerardo, ya anciano, todavía recuerda aquel día cuando una joven vino a ayudarlo a limpiar el sótano y terminó cambiando la historia de toda una familia. A veces, cuando da sus sermones sobre el perdón, sobre la verdad, sobre la complejidad del amor humano,
Piensa en Rodrigo Mendoza, en Elena Fuentes, en los secretos que guardamos y el precio que pagamos por ellos. Y reza para que más personas tengan el coraje de Sofía, el coraje de abrir los baúles cerrados de sus propias familias, de enfrentar las verdades incómodas, de elegir la honestidad por encima de las apariencias. Porque al final, como aquella historia demostró, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cuando lo hace, puede ser dolorosa, pero también puede ser profundamente liberadora.